A ver, cuando una persona fallece, ¿qué pasa con sus bienes? No es que mágicamente pasan a los herederos, ¿no? En realidad quedan como en un limbo legal, un estado que se llama herencia indivisa. Y ahí surgen las preguntas. ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién se ocupa de la casa? ¿Quién sigue adelante con el negocio familiar? Bueno, en este recorrido vamos a desarmar ese proceso complejo de administrar una herencia. Para que quede todo bien claro, vamos a dividir este tema en 5 partes. Primero, lo básico. ¿Qué significa administrar una herencia? Después, vamos a ver los 2 escenarios posibles, cuando los herederos se ponen de acuerdo y, claro, cuando no. Luego, nos meteremos con una figura clave, que es el administrador judicial, para terminar viendo cómo se saldan todas las cuentas y cada quien recibe lo que le corresponde. Bueno, empecemos. La administración de la herencia es, básicamente, todo lo que pasa en ese tiempo, que a veces puede ser bastante largo, entre que una persona fallece y finalmente se reparten sus bienes. Es como si todo se pusiera en pausa, y alguien tiene que hacerse cargo de ese mientras tanto. Pensemos que es como poner todo el patrimonio en modo mantenimiento. El objetivo es simple, tomar las decisiones necesarias para que las cosas no pierdan valor, para que sigan produciendo si es posible y bueno, si es súper necesario, vender algo. Para que se entienda fácil, es ser el gerente temporal de los bienes de la persona que falleció. Y acá es donde la cosa se divide en 2 grandes caminos. Por un lado está la vía extrajudicial. Digamos que es el camino del acuerdo, donde los herederos se las arreglan para gestionar todo entre ellos, en privado. Por el otro está la vía judicial. Esto pasa cuando es imposible llegar a un consenso, entonces tiene que intervenir la ley y un juez nombra a un administrador para que ponga orden. Ahora pongámonos en el mejor de los casos, la gestión por acuerdo. Si todos los herederos están en la misma página, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden, por ejemplo, arreglar el techo de una casa? ¿Alquilarla o vender un auto? La ley es muy clara y establece como 3 niveles de decisiones. El primer nivel es el de los actos conservatorios. Son, digamos, las acciones de emergencia. Imaginen esto. La casa heredada tiene una gotera gigante en el techo. Bueno, cualquier heredero, sin pedirle permiso a nadie, puede llamar a un profesional para que la arregle y pagarlo con la plata de la herencia. ¿Por qué? Porque la urgencia de cuidar el bien es más importante que cualquier otra cosa. El segundo nivel ya son los actos de administración. Acá la idea es que los bienes generen algún tipo de ingreso. Por ejemplo, alquilar un departamento o seguir manejando el negocio familiar. Pero ojo, acá la regla cambia. Para tomar estas decisiones se necesita el sí de absolutamente todos los herederos. No vale con la mayoría, tienen que estar todos de acuerdo. Y en la cima, el tercer nivel, los actos de disposición. Estas son las decisiones más pesadas, las que cambian de verdad el patrimonio, como vender una casa o un campo. Para esto, no alcanza con un «che, estamos todos de acuerdo». No, se necesita unanimidad y además un poder formal, por escrito, que autorice específicamente esa venta. Es el máximo nivel de protección. Esta es una de las preguntas que más conflictos familiares genera, ¿eh? ¿Qué pasa si uno de los hermanos se queda viviendo en la casa de los padres después de que fallecen? ¿Y los demás? ¿Es justo? Veamos qué dice la ley sobre esto. La ley es bastante directa con esto. El que usa, compensa. Pero, y este es un detalle clave, los demás herederos tienen que exigirlo formalmente, por ejemplo, mandando una carta documento. Desde el momento en que se hace ese reclamo, el heredero que ocupa la propiedad tiene que empezar a pagar un monto que sería como un alquiler. De esa plata, claro, se le descuenta la parte que a él mismo le corresponde. Es una forma de equilibrar las cosas. A veces, repartir todo ya mismo es la peor idea del mundo. Puede destruir valor en vez de crearlo. Por eso la ley tiene una especie de botón de pausa, la indivisión forzosa. Es una herramienta para poder postergar el reparto cuando es más inteligente, económicamente hablando, o necesario para la familia. El espíritu de esta figura es proteger el patrimonio. Imaginen un negocio familiar que funciona bárbaro como un todo. Si lo dividen, capaz que lo funden. La indivisión forzosa busca justamente evitar esa destrucción de valor. O en otros casos, busca proteger a un familiar, como por ejemplo al cónyuge, para que pueda seguir viviendo en la casa donde vivió siempre. A ver, esta pausa puede venir por 3 lados distintos. Primero, la puede haber dejado escrita el propio fallecido en su testamento por un máximo de 10 años. La segunda opción es que los herederos se pongan de acuerdo por unanimidad, también por 10 años, y después puedan renovarlo. Y la tercera, que es un caso muy especial, es que el cónyuge se oponga a la división para proteger la casa familiar o un negocio. Lo importante es que, sin importar de dónde venga la orden de no dividir, un juez siempre puede levantarla si hay motivos muy graves que lo justifiquen.
Y acá viene un trámite que parece aburrido, pero es fundamental. Para que este acuerdo de no dividir valga frente a todo el mundo, proveedores, acreedores, etc., tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Por qué es tan importante? Porque si no se inscribe y uno de los herederos endeuda, sus acreedores podrían embargarle su parte de la casa y forzar una venta que perjudicaría a todos. La inscripción básicamente blinda el acuerdo. Volvamos al escenario donde no hay acuerdo. Cuando la cosa se pone difícil, acá es donde entra en escena la figura del administrador judicial. Es una persona que nombra a un juez para que gestione el patrimonio y evite que las peleas entre los herederos lo terminen arruinando o paralizando todo. No cualquiera puede ser administrador. La ley es bastante lógica con esto y establece un orden de preferencia buscando siempre a la persona que esté más cerca o conozca mejor el patrimonio del fallecido. El orden es muy claro. La primera opción siempre es el cónyuge, porque se supone que es quien mejor conoce cómo se manejaban las cosas. Si no hay cónyuge, se busca al heredero que parezca más capacitado para el puesto. Y solo como última opción, si los conflictos son imposibles de reconciliar o si se necesita alguien con conocimientos muy específicos, como para manejar una empresa compleja, el juez puede nombrar a un profesional externo. El administrador tiene, digamos, dos tareas principales: conservar los bienes y gestionar el día a día. Pero, ojo, su poder no es total. Para las decisiones más importantes, como vender una propiedad, necesita sí o sí el acuerdo de todos los herederos o, si no lo consigue, una orden del juez. Y, por supuesto, está súper controlado. Tiene que presentar informes de todo lo que hace y si su gestión no es buena, lo pueden remover del cargo. Y así llegamos a la última etapa de la administración. Antes de que los herederos reciban su parte, hay que pagar todas las cuentas pendientes. Es literalmente poner la casa en orden antes de cerrar la puerta. Lo primero es lo primero, pagar las deudas. El administrador tiene que hacer un llamado a todos los acreedores de la persona que falleció. Y estos acreedores, a su vez, tienen que presentarse en el juicio sucesorio para que sus deudas se reconozcan oficialmente. Es un paso clave para saber exactamente cuánto se debe. Y para pagar no se puede hacer de cualquier manera, ¿eh? Hay una fila, un orden súper estricto. La regla de oro es: primero se les paga a los acreedores, respetando las prioridades que tendrían en una quiebra. Recién cuando no queda ni una sola deuda por pagar, se empiezan a entregar los legados, que son esos bienes específicos que el fallecido dejó para ciertas personas en su testamento. E incluso allá adentro hay un orden. Y finalmente, el momento de la verdad. La rendición de cuentas final. El administrador presenta un informe con el detalle de toda su gestión, qué entró, qué salió, qué se pagó. Los herederos tienen que revisar y aprobar ese informe. Y una vez que le dan el OK, se da luz verde para el último paso de todos, la partición definitiva de los bienes. Pero, claro, ¿qué pasa si al hacer las cuentas los números dan en rojo? ¿Qué pasa cuando las deudas son más grandes que los bienes que hay para repartir? Bueno, en ese escenario todo lo que vimos cambia. Entramos en un terreno muy parecido al de la quiebra de una empresa. Pero esa, como se dice, ya es otra historia.